sujetos a esa expropiación, efectivamente, tarde o temprano hay que pagarles, poco mal, pero hay que pagarles. Y el retrasar y demorar continuamente esa ejecución, pues conlleva un sufrimiento para el ciudadano muy importante. Y como antiguo magistrado, eso lo ves y ves que eso genera mucha dificultad y estamos cargando al ciudadano unas cargas que simplemente es por una falta de previsión o de alguna forma una falta de racionalización de esos recursos. Con lo cual los recursos son limitados, ya os lo decían esta mañana, miremos de, bueno, no sé quién lo comentaba, que era repartir miseria, ¿no? A ver cómo se hace. Otro de los puntales que creo que es importante transmitiros es huir totalmente de lo que pueda suponer la vía de hecho. Es decir, la vía de hecho es, bueno, yo hago esto, ya lo arreglaremos. Es decir, yo de momento ya decido, tomo esa decisión, tiro para adelante, creo que es justo, creo que es lo que tengo que hacer, y bueno, tengo las mayorías o tengo la posibilidad, y bueno, pues un poco paso por encima de, digamos, decido, bien o mal, pero decido en un sentido. Eso conlleva unos problemas. Es decir, en ocasiones hay una gran parte de ciudadanía que por problemas económicos, problemas de acceso a la justicia, por mal asesoramiento o por el motivo que sea, no acuden a los tribunales o no recurren esas decisiones administrativas que puedan, por la forma en que se han tomado, puedan resultar injustas. Pero las que llegan a los juzgados, evidentemente afloran una serie de valoraciones, una serie de decisiones que realmente lo que generan una conflictividad muy importante. Y en ese sentido, la recomendación, se decía esta mañana también, es decir, ojo, tengamos en cuenta que hay toda una serie de funcionarios dentro de la administración municipal que están allí. Hay cuerpos especializados, el cuerpo estatal de secretarios, de interventores, es decir, consultémosles, es decir, pidamos los informes. No cuesta nada tomar una decisión unas horas más tarde o un par de días más tarde, esperando esos informes, porque son personas que inicialmente están preparadas para efectuarlos y normalmente lo hacen con unos criterios que son los más ajustados a derecho. Entonces, cualquier decisión política, cualquier decisión en un sentido u otro, de alguna forma es decidirlo, pero meditado, y decidirlo con documentación de soporte. En este sentido, bueno, pues no escapa un ejemplo reciente, pues bueno, es la reciente imputación a dos antiguos presidentes de comunidad autónoma, en las cuales el criterio principal ha sido de decir, bueno, pero este señor o esta persona disponía de un informe técnico que le ponía de manifiesto una serie de circunstancias. Bueno, pues tengámoslo en cuenta. Es decir, eso, como os comentaba también nuestra compañera Esther esta mañana, bueno, protegeos también. Es decir, ojo, cualquier decisión, tengamos el soporte o meditación razonada y suficiente para tomar una iniciativa o otra. Eso nos evitará todo lo que queremos evitar, que es una vía de hecho, una actuación precipitada y que en un momento dado puede ser igual políticamente interesante o pueda ser oportuna, pero que a la larga puede generar una conflictividad muy significativa. Y finalmente, digamos, otro de los aspectos que genera muchos recursos y que llegan a
a los juzgados contenciosos es la cuestión disciplinaria. Es decir, algún funcionario te puede caer mejor o peor, puede haberte hecho algún tipo de, digamos, o no proporcionado la información adecuada en el momento oportuno, en su momento, y eso te haya creado una incomodidad o quedarte en blanco delante de un pleno, que estéis debatiendo un aspecto y resulta que el documento que explica o justifica una decisión u otra, pues no lo tenéis en la carpeta, a alguien se le ha olvidado ponerla. Bueno, pues ese tipo de cosas puede generar la reacción muy lógica y muy humana de decir, pues me lo cargo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Eso no se puede hacer. Pues si esa persona ha hecho eso, y se puede acreditar, pues te abres un expediente disciplinario que siga todo su curso y al final se llega a una solución. No hacerlo así implica que sí, tú a ese funcionario pues lo habrás apartado al día siguiente de su puesto, pero 2 años más, o 3 años o 4 años más tarde, pues lo volverás a ver allí. Además le habrás tenido que pagar el salario de estos 2, 3 o 4 años, más las indemnizaciones que se pueden reconocer a esa persona, y teniendo tu razón desde ese punto de vista. Entonces, en ese sentido, sí que la recomendación para evitar conflictividad administrativa desde vuestra responsabilidad es la de decir, bueno, tomarse las cosas con calma, es decir, tomarlo con perspectiva, y sobre todo cualquier decisión pedir el soporte técnico al que tenéis derecho y que podéis pedir totalmente, y a partir de allí ir construyendo. Es decir, quizá es mucho más fácil el decir, bueno, pues yo más o menos voy haciendo, o esto es lo que venían haciendo anteriormente, sigo más o menos el mismo criterio, no nos equivocamos, porque al final todo eso son recursos que tarde o temprano terminará pagando el propio ayuntamiento, por mucho soporte de la Diputación que pueda tener, al final son recursos que se escapan. Y en ese sentido, insistir, quizá he resumido demasiado, quizá por la hora que era, pero hay mucho de qué hablar en tema administrativo a nivel local. Hay mucha jurisprudencia, casi todo está escrito, casi todo está, hay sentencias contradictorias. Cualquier duda que vosotros tengáis para afrontar algún tipo de asunto, pues actualmente tenemos los medios disponibles a través de ordenadores y buscadores, con lo cual es ir buscando en bases de datos adecuadas. Bueno, pues buscas la voz, buscas más o menos por dónde se han decidido cuestiones parecidas o no, y de alguna forma eso os puede orientar sin perjuicio de que pidáis tantos informes a los abogados o letrados del ayuntamiento, al secretario, al interventor, cada uno en función de su responsabilidad y el tipo de población, y actuar de la mejor forma posible. Y por último, simplemente recordar que seguimos teniendo pues la Constitución española, y que actualizada, sí, bueno, esta es, la llevo, cuando me la mandaron por correo, pues en el año 78, y ha seguido conmigo, y bueno, no está del todo, está un poco usada. Está un poco usada. Lleva un cromo de Teo detrás. Sí, bueno, porque en la versión castellana está el cromo de una hermana de hace un montón de años, pero bueno, básicamente hay unos artículos que se respetan y que deben respetarse, o por lo menos mientras esté vigente en nuestro respectivo territorio.
Oriol. Bueno, imagínate cualquier decisión administrativa que no pase por el cauce legalmente previsto. Bueno, pues te contrato a ti. Bueno, ¿y por qué? Bueno, ya lo arreglaremos, ya lo documentaremos. A ver, o la calle tiene que ir por aquí. Bueno, ¿y por qué? Bueno, hay que hacer unos estudios, igual hay estudios medioambientales o de impacto o de ruidos, mediciones, consulta a los vecinos si esa es la mejor opción o no. En ocasiones sí que puede ser positivo desde el punto de vista vecinal, decir, mira, esta persona o este alcalde ha dicho, mira qué rápido decide, qué bien para muchos, pero a la que le afecte a uno y llegue a un tribunal, tienes un problema. Bueno, hola, ¿qué tal? Es la hora de la siesta, es una hora crítica, pero la vamos a superar como podamos. Bueno, en primer lugar, deciros pues me llamo Oriol y estoy encantado que estéis, desde cada uno del Colegio de Abogados, que estéis aquí en nuestra casa. Bueno, a mí me han dicho que hable de delitos, porque soy abogado penalista y solo llevo delitos. Entonces, claro, tener que hablar de todos los posibles delitos que puede tener un funcionario público, aparte de que nos dormiríamos todos, sería imposible hacer en el tiempo que tenemos estipulado. Con lo cual voy a dar un poco unas ideas sobre derecho penal y cómo puede afectar o no en la labor vuestra como autoridades. En primer lugar, deciros, últimamente, en los últimos años, pues uno de los problemas que tenemos también en derecho penal es que hay muchas modificaciones, muchos cambios legislativos, y cada vez a peor, con lo cual a poder acreditar o poder determinar esta conducta es correcta o no, cada vez es más difícil. Y cada vez es más difícil, y os lo vais a encontrar también, sobre todo en uno de los paradigmas de lo que es el peor control social que pueda existir, que es en la Ley de Seguridad Ciudadana. En la Ley de Seguridad Ciudadana hay un abuso de conceptos jurídicos indeterminados. ¿Y esto qué quiere decir? Fijaros bien, os lo explico. Uno de los principios esenciales que rigen el derecho sancionador, tanto derecho penal como derecho administrativo sancionador, se llama el principio de taxatividad. Taxatividad quiere decir que exactamente el ciudadano tiene que saber qué conductas se pueden hacer y cuáles no. Los tipos penales, eso es, las conductas que determinan qué no se puede hacer y con lo cual te pueden condenar o te pueden sancionar administrativamente, tienen que ser taxativas, claras, determinantes. Yo no puedo poner los pies en el río, punto. Está claro. Y lo que no puede ser es ambiguas, amplias, etc. La Ley de Seguridad Ciudadana es uno de estos ejemplos en donde los que tengan responsabilidades de este tipo, pues veréis que hay problemas graves. Hay problemas graves, ¿por qué? Yo creo que ya no es por ignorancia, que también, o por mala técnica legislativa, que también, sino creo que ya es buscados proceso. El buscar, si yo pongo unos conceptos vagos y la gente no sabe si aquello está prohibido o no, se autocensurará, se autolimitará. ¿Por qué? Por si acaso me condena. Con lo cual, estamos abriendo una tercera vía de control. No solo está el derecho penal, no solo está el derecho administrativo, sino también el dar miedo a los ciudadanos para que, al no saber exactamente si esta conducta está prohibida o no prohibida, pues limite su capacidad de actuar. Y evidentemente, hasta que los tribunales no entren en estos temas, no lo vamos a aclarar. A ver, uno de los ejemplos que el otro día estábamos discutiendo, también una mesa redonda en donde había otros decanos y agentes de policía y tal, es que, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana habla de la tranquilidad social.
tranquilidad. ¿Qué significa tranquilidad? No te pongas nervioso. Tranquilidad social. Yo hice una apuesta dogmática importante y dije, pues mira, la Guardia Urbana tiene que llevar defensa, pistola y tila. ¿No? Porque entonces la defensa por si tiene que controlar, pistola para defenderse y la tila por si alguien se pone tranquilo, ¿no? Entonces lo vamos a tranquilizar, pues tenga, remanem una mica y tal. Claro, utilizar conceptos de esta manera, como hablar de tranquilidad social, paz social, etcétera, crea una inseguridad brutal, porque pensar, esta ley está diciendo que si yo hago lo que dice la ley, me van a sancionar. Pero entonces, ¿cómo hago yo para no poner nervioso a la gente? O no poner nervioso a un conciudadano. ¿Veis que no se puede trabajar de esta manera? Bueno, pues la Ley de Seguridad Ciudadana es un ejemplo clarísimo, y el Código Penal nuevo también es un ejemplo clarísimo de ese tipo de conductas en donde son absolutamente vagas, amplias y que crean mucha inseguridad. En el Código Penal, ¿qué he hecho? Perdón. He cogido algunos delitos de los que más suenan en los periódicos para deciros más o menos por dónde ir y por lo menos explicaros por encima algo. En primer lugar, sabéis que el Código Penal, si no os lo explico ahora, hay lo que se llama, dentro de la clasificación de los delitos, están los delitos especiales. Los delitos especiales quiere decir que solo pueden hacer el delito un determinado grupo de personas, ¿vale? Entonces, de este grupo de delitos especiales están los propios o los impropios. Por ejemplo, los delitos especiales propios son aquellos de funcionario público que solo lo puede hacer un funcionario público o una autoridad. En cambio, delitos especiales impropios son aquellos que los puede hacer cualquier persona, pero que también lo puede hacer una autoridad o funcionario y que se castiga con un plus. Normalmente, la pena que se pone cuando es un delito que también realiza un funcionario público o una autoridad normalmente es adjuntar la pena de inhabilitación por encima de la que le correspondería al ciudadano, o sea, quitarle de la función pública al funcionario o a la autoridad, ¿no? Entonces, sentado esto así, ¿dónde se define qué es un funcionario desde el punto de vista penal? ¿No? Pues en el artículo 24 del Código Penal. Y allí se dice que se considera funcionario público todo aquel que esté por disposición inmediata de la ley o por elección o nombramiento de la autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. ¿Y qué es autoridad? Pues el que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal o órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción. Con lo cual, un regidor, en principio, es autoridad. ¿Por qué? Porque es el miembro de una corporación con mando propio, con responsabilidades propias otorgadas por la ley. Repito, en caso de dudas sobre qué es autoridad, quién es funcionario público a efectos puramente penales, recomiendo ir al artículo 24 del Código Penal, que es clarificador. Bueno, clarificador, ahí lo pone. Las cosas como son. Delitos que pueda realizar el funcionario, pues evidentemente hay muchos. Yo, si me permitís, y siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Jordi, ha de imperar el sentido común. Si actuamos de buena fe y con lógica, es difícil que podamos cometer algún delito. Hay que ir con humildad, porque a veces también lo que más genera delitos es este sentimiento de soberbia, de impunidad, de yo ahora me han elegido, yo mando, hago lo que me da la gana y tiro para adelante. Esto yo creo que es de los grandes problemas que hay. Y luego después también es una cosa, si vosotros tenéis responsabilidades y tenéis que tomar decisiones, el gran enemigo que vais a tener son las prisas. ¿Y quién os va a poner prisas a tomar decisiones cuando realmente no hay prisa a la hora de tomar decisiones? Uno lo tiene que pensar bien. Y sobre todo, si tiene alguna duda sobre algún elemento, lo mejor es parar, pedir informes, evidentemente dentro del propio consistorio, o incluso pedir a tener compañeros, amigos que sean abogados, o incluso ir al colegio de abogados y decir, oiga, yo me quiero informar de esto es normal o no es normal. Y dos consejos, si me permitís más. Primero,
Eso siempre se ha hecho así, no vale. Y esto es lo que ha dicho Jordi también. Siempre se ha hecho así, bueno, así están todos. Porque siempre lo han hecho así. Con lo cual esto no es un argumento, esto se tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque es lo que marca la ley, porque es el objetivo político que quiero perseguir, porque sigo el procedimiento que hay que seguir. Entonces sí, fuera de esto no. Y la otra cosa importante es, a veces tomamos decisiones viscerales porque viene alguien, se nos queja, y oh, tiene razón, y ya tomamos la decisión, sin haber hecho lo más importante, que es escuchar a nosotros. Porque a veces cuando escuchas, piensas que ya no tiene tanta razón el primero. Con lo cual, el hecho de saber escuchar, si me permitís, este consejo también es esencial. Bueno, el delito de prevaricación es un delito que ha estado toda la vida en el Código Penal y que, sobre todo para autoridades y funcionarios públicos, pues es esencial. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es tomar una decisión injusta, sabiendo que es injusta. Tomar una decisión injusta en la medida en que yo soy persona que puedo tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque soy un funcionario público de autoridad con capacidad y competencia para poder tomar esta decisión, o sea, estoy legitimado para tomarla, y la adopto en beneficio o en contra. O sea, cuando hablamos de una resolución injusta, no solo estamos hablando de perjudicar a alguien, sino también estamos hablando de beneficiar a alguien. Es injusta básicamente ¿por qué? Porque no se adecua a la legalidad, no se adecua a criterios objetivos a la hora de determinar o de resolver, ¿vale? Con lo cual, esta decisión, el tema de la prevaricación es sencillamente así. Cuando tengamos que tomar una decisión en base a la realidad, siempre, como también se ha comentado, pedir informe que justifique cuál es la legalidad de la decisión que uno adopta para poderla argumentar. Ya hemos visto, por ejemplo, últimamente, por un tema, no es prevaricación, pero muchas veces estas decisiones, cuando son adoptadas ilegalmente, pueden rozar a veces la línea de lo que es prevaricar, ¿no? No sé si sabéis, pero por ejemplo, hace poco ha salido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, creo, diciendo que la concesión que se ha hecho a Aguas del Llobregat era ilegal. Claro, nos está diciendo que se tomó una decisión injusta. Ahora lo que hay que saber es si realmente fue injusta en el sentido jurídico penal y si se tomó en conciencia de esa injusticia. Con lo cual, muchas veces, por eso digo que cuando una decisión, un tribunal te la gira, te la revoca, hay que ver hasta qué punto nos pueden imputar alguna prevaricación, en el sentido de por qué nos la revocan, y si alguien quiere ir más allá, saber por qué le he adoptado mal yo esta decisión en relación a los demás. Por eso digo que hay que ir con mucho cuidado, hay que ir muy bien asesorado y cuidado con todas las decisiones que se adopten, ¿no? Es un poco, es así, porque si no, vamos. Luego, otra cosa que también he creído oportuno mencionaros es que hay el delito de desobediencia y denegación de auxilio. Las resoluciones judiciales, las leyes y las órdenes de los superiores hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque así se estipula el ordenamiento jurídico. En todo caso, no, si hay una orden manifiestamente ilegal, contraria a la Constitución, evidentemente no hay que cumplirla, ¿no? Pero en principio hay que cumplirlas. ¿Qué pasa si alguien da una orden o surge una sentencia judicial que yo personalmente encuentro absolutamente injusta? Pues yo lo que no puedo es no aplicarla. En todo caso lo que puedo hacer es irme, pero lo que no puedo decir es no la aplico. ¿Por qué? Porque si no hay un delito, podría haber un delito grave de desobediencia. Que esto, ojo al dato, la desobediencia es una cosa, es no hacer caso. No significa que las sentencias estén exentas de crítica. Criticar se las puede criticar. Mostrar su descontento con las mismas se puede hacer, y hacerlo públicamente se puede hacer. Esto sí. Pero el no cumplirlas, evidentemente, no se puede hacer. Las sentencias y las peticiones de auxilio por parte de la autoridad, pues hay que cumplirlas. De la misma manera que vosotros sois la autoridad, vuestros subordinados tendrán que hacer lo mismo, tendrán que cumplirlas. ¿Por qué? Porque es como funciona el sistema que tenemos. Por otro lado, otro delito que quería pasar por encima, paso muy por encima, y luego en todo caso, si queréis al final hablamos un poco y me preguntáis.
es el de, este puede ser tu espacio, porque ha habido algún problema con la confidencialidad de datos, y sobre todo documentos o información que tengáis y que sea secreta. Si la documentación es secreta, no, o tenéis custodia de documentos importantes, no se pueden sustraer, no se pueden destruir, no se pueden utilizar, no se pueden ocultar. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos cometiendo un delito de infidelidad de custodia de documento. Como si tenemos una información secreta, y aquí quiero decir, yo no te digo nada, pero lo dejo aquí y no miro para allá mientras tú mires aquí. Es también un delito en este sentido, que sería revelación de secretos o de informaciones. Sobre todo esto puede tener importancia, no tanto a nivel municipal, no es tanto a nivel como puede ser para otros colectivos, como para agentes de policía, etcétera, donde puede haber secretos de investigaciones policiales y tal, sino aquí sobre todo para temas de concurrencia en el mercado, de información privilegiada, etcétera, que hay que ir con cuidado con esto. Y me gustaría acabar con dos cosas muy breves. En primer lugar, el cohecho es el soborno. Y yo alucino muchísimo aquí, para los que no sois de Cataluña, deciros que aquí en Cataluña hay un programa muy serio en TV3 que se llama Alguna pregunta més, que es un programa que está muy bien, y pasan las imágenes de una ex alcaldesa, no quiero decir quién, ex alcaldesa, que dice, bueno, si me regalan un bolso Louis Vuitton, ¿qué más da? ¿No? Evidentemente, ¿no? Entonces, no te pueden regalar un bolso Louis Vuitton, no te pueden regalar ya un bolso de estos de 2.000, 3.000 euros. O sea, es que es de sentido común. Lo que pasa es que, ya digo, a veces el sentido común y a veces hacia el sur es un poco más complicado. Y no quiero decir dónde es la alcaldesa. Entonces, ¿qué sucede? Cohecho, o sea, soborno, está castigado en su más amplia extensión. O sea, en primer lugar, de recibir un favor, una dádiva, no solo dinero, sino incluso promesas de, si me haces esto, luego yo te coloco en mi empresa, o sea, no solo estamos hablando de regalarte el bolso o darte un sobre, que también están de moda los sobres, o dar esto, no solo es esto, es promesas de te poner en mi empresa, etc. Puede ser, fijaros bien, es delito cuando te dan un sobre para hacer lo que tú no puedes ni debes hacer, o sea, para actuar en contra de tu responsabilidad. Pero también, si te dan dinero o te dan cualquier cosa para hacer lo que tienes que hacer, lo que legalmente tienes que hacer. O sea, yo realmente, pues yo qué sé, tengo que poner una multa a este tío en el que está aparcado en un parking, y viene a decir al lado que le molesta el coche y dice, yo te pago para que le pongas la multa, que ya le tengo que poner la multa. Pues esto también es cohecho. O sea, no estamos hablando de un tráfico, de un soborno a efectos de yo voy a conseguir de un concejal algo que me beneficie a mí y que yo no podría obtener porque le voy a pedir que haga una trampa, que lo es, sino también los supuestos de yo voy a pedir que haga lo que tiene que hacer, y para esto le pago. También es soborno. O sea, no nos confundamos, porque todo esto también lo es. Pero, y no solo es, por ejemplo, hay sentencias que condenan por cohecho cuando lo único que había hecho el funcionario que había cobrado era retrasar el tomar una decisión, retrasarla en el tiempo. No hablamos del contenido de la decisión, sino del espacio temporal en que se ha tomado, y ahí se condenaba también. Entonces tenemos dos supuestos muy claros: pagar o recompensar por hacer lo que no puedes hacer, pagar y recompensar por hacer lo que tienes que hacer, y luego hay un tercero, que es sencillamente pagar o recompensar por ser quien eres. O sea, de golpe y porrazo me he dado cuenta que tienes una caída de ojos impresionante. Entonces yo decido regalarte este Rolex de oro que tanta ilusión te hace, ¿no? Sin pedir nada a cambio, sencillamente por ocupar el lugar que ocupas como autoridad, como funcionario.
Esto también es cohecho, también es soborno y también está castigado, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Lo que se intenta y lo que se intenta evitar es que una persona que es agasajada muchas veces y de forma importante, a la hora, o si es que llega la ocasión de tomar decisiones en contra de la persona que agasaja, es mucho más complicado que si no es así. Con lo cual, conviene tomar distancias y conviene decir, hasta ahí sí, pero regalos de esta índole no. Evidentemente, absurdos no vamos a hacer. Si un vecino está contento porque siempre se le inundaba la calle y habéis puesto un no sé qué, y ahora cuando llueve no se inunda, y va al ayuntamiento y os regala un ramo de flores o una caja de bombones, no vayamos a ser ridículos y decir, no, esto no me lo dé, pobre hombre, ¿no? Esto es ridículos tampoco. Ahora no. Yo me acuerdo también el caso de hace años que me vinieron unos amigos míos que eran Mossos en Lleida, y que le hicieron un favor a una señora que tenía una granja y tal, y le va la señora a la granja con 2 pollos, y toma y tal, hostia, y vivos, claro, el problema ya es coger los pollos, pero bueno, como también a veces que ha pasado para poder relativizar el soborno, esto también pasó, pues ayuntamiento, bueno, no fue el vendedor del ayuntamiento, pero bueno, un señor que está muy agradecido a la labor que le hicieron pues una serie de funcionarios públicos, pues por Navidad le regaló a uno de ellos, que es el que había hecho el favor que era hacer su trabajo, que no había hecho nada raro, le regaló pues como 12 cajas de cava. Claro, un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Este señor las aceptó y hizo muy bien entender que esto no era para él, sino era para todo el equipo. Y entonces lo distribuyó entre todo el mundo y allí públicamente, etcétera, etcétera. Bueno, lo de la lotería es otro tema. Lo de la lotería es otro tema, ¿no? Esto también pasó aquí en los juzgados, ¿no? Que un procurador por Navidad regaló décimos de lotería y va y toca. Claro, entonces salió el TSJ diciendo hay que devolverlo, entonces dijeron tu padre va a devolver. Es que es verdad, porque en aquella época yo no sé, pero un décimo de lotería a lo mejor valía 2.000 o 2.500 pesetas, que esto no es objeto de un soborno, porque si hay alguien que se ha dejado sobornar por 25 euros es para mandarlo al psiquiátrico, tío, no para soborno, es para decir váyase usted a que le pongan bien porque le falta algo. Porque por 20 euros usted, si se deja sobornar, es que tiene un problema muy grave. Pero claro, el problema, el regalo que se hizo es un regalo de 20 euros, que era un décimo de la lotería. Pero claro, se convierte en 350.000 euros, cuyones. En catalán quiere decir caramba, Pero bueno, es un problema. Dices, ¿y ahora qué hago yo? Ahí se entendió y realmente se archivó los casos penalmente porque había delito de soborno, toda vez que el regalo real eran 20 euros y se había tocado era puramente de forma aleatoria, por azar, nunca buscando que tocara. Bueno, voy acabando porque si no, no vamos a tener tiempo y vamos a matar nosotros. Otro delito, y así acabo ya. 2, rápido. Uno es el tráfico de influencias. Este es otro delito que hay que ir con mucho cuidado porque a veces se nos escapa, ¿no? Por la situación personal que tenemos nosotros de ser autoridad, funcionario público, ser regidor, ser director general, ser secretario, ser lo que sea, pues tenemos una serie de información que se puede entender privilegiada, porque nosotros podemos saber si se puede recalificar algo, por ejemplo, o si no, o qué intención tiene el consistorio o el regidor de turno de hacer o no hacer. Claro, esta información que esté en manos de unos pocos ciudadanos ajenos y no de los otros, puede crear unas ventajas en el mercado que son absolutamente injustificadas. Entonces, evidentemente, este tráfico de influencias, de que yo esta información que tengo privilegiada la voy a utilizar, ¿para qué? Para también beneficiarme, etcétera, etcétera. Pues saber que esto es delito. Por lo cual, quiere decir que tenéis que ser discretos. Y finalmente, el que creo que menos podemos entrar, que es un delito bastante obvio, es el de malversación de caudales públicos, que es coger el dinero y quedárselo, pues así es fácil, ¿no?
Pero sí quiero incidir un momento y acabo en un supuesto especial, que no es bien la apropiación indebida en el ámbito de funcionarios públicos, se llama malversación de caudales públicos, coger dinero y quedártelo, ya está. Pero hay un planteamiento nuevo, que es el de administración desleal, hecha por funcionario público, que es gestionar mal estos medios expresamente, o con conocimiento de que se está en el fondo gestionando de forma en contra de la encomienda que uno ha tenido de gestión de ese patrimonio y en detrimento del mismo, ¿no? No está tanto en quedármelo, no está tanto en beneficiar a alguien como en perjudicar, porque ya lo hago de forma absolutamente desleal, o sea, vamos a... Y yo creo que es un tipo nuevo, un tipo que tenemos que meditarlo, porque la administración desleal nunca antes se había regulado, estaba regulada dentro de la apropiación indebida, y ahora con el nuevo código parece ser que quieren entrar a este tema. No me alargo más y quedo pendiente de preguntas que me podáis hacer si queréis al final y poder aclarar que sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Después de las intervenciones de Jordi Morato y Oriol Rusca, pues yo creo que ahora ya estamos todos como más despiertos, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer que pueda estar aquí explicándonos un poco la dedicación que yo le he dado a la administración pública desde dos espacios muy distintos: ser funcionario y ser concejal en la oposición y ser alcalde. Por lo tanto, esto es una experiencia, yo creo, muy importante. Y durante un periodo de 20 años, todo esto que os acabo de decir. Por lo tanto, algo por ahí se ha podido ir escribiendo sobre ese particular. Yo creo que esta jornada de hoy es una jornada muy interesante para todos vosotros. Muy interesante. Porque al principio, uno pues viene de donde viene, del movimiento de la calle, de la protesta, de la plataforma, en definitiva, de ponerse cerca del ciudadano. De ahí es donde venís. Pero claro, ahora resulta que cambiáis a la otra planta del piso de arriba, que es donde está la máquina. Y ahora, si se tiene responsabilidad, si se está en el gobierno, pues hay que dirigir esta máquina políticamente. Y si se está en la oposición, también se puede ayudar y mejorar nuestro entorno. ¿Cómo? Haciendo propuestas, haciendo mociones, porque tú puedes estar en la oposición y bueno, solo con asistir, porque te han dicho que tienes que ir a una comisión, que en ese caso sería de urbanismo o de otra, podríamos decir área, pero yo voy a hablar de urbanismo. Asistir a ella, escuchar, pero no tomar iniciativas de todo aquello que te ha movilizado y que te ha motivado de presentarte a unas concurrencias de unas elecciones. Yo valoro mucho a la gente que hace el paso de salir de su casa y se presenta en unas elecciones municipales. Mucho. Es decir, si pudiéramos ampliar esto a que ojalá todo el mundo pudiera hacer esto, tendría dos cosas importantes, según mi punto de vista. Uno, que podría opinar con más conocimiento de las cosas, y segundo, que vería a veces las dificultades que hay para conseguir pues todo aquello que tu entorno se merece y que tanto has luchado, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tomar esa decisión, porque va a haber mucho sacrificio personal, familiar, de todo tipo. Pero, igual que es una obviedad, en esta vida creo que nadie me va a contradecir que estamos de paso. Se nace y se muere. El regidor no se muere, pero también está de paso. Y además con poco tiempo, porque es 4 años. Muy cerca de aquí, 200 kilómetros, Francia, los mandatos municipales son de 5 años. 4 años para mí es insuficiente, porque se entra, fijaros que entráis en junio, a medio presupuesto. Normalmente, mande quien mande,
en ese ayuntamiento, en ese municipio, prácticamente el presupuesto se lo ha gastado. Queda dinero para pagar el alumnado público, las contratas, pero para hacer tú ya, desde el primer día, si lo tienes claro, y gobiernas, políticas que vayan a cambiar un poco todo este paisaje, pues no vas a encontrar dinero. Y luego, ¿qué ocurre cuando terminas el mandato? Como también acabas en junio, en mayo, pues lo mismo. Por lo tanto, 6 meses al entrar y 6 meses al salir, hemos perdido un año. Quedan 3. En la vida privada, si tenemos que cambiar un mueble en casa, vamos, observamos, vemos el precio, si nos gusta, si no nos gusta, y nos lo llevamos. Ya hemos tomado la decisión. En la administración pública esto es imposible, porque está reglado. Es decir, todo tiene un procedimiento. Y aquí se ha dicho, no podemos llegar al ayuntamiento y pensar, pues bueno, encontramos a aquel vecino que hemos estado luchando en la plaza o en la calle, ahora esto yo lo arreglo. No, esto no va así. ¿Se puede cambiar? Evidentemente. Para eso habéis entrado. Para cambiar las cosas. Y yo estoy muy contento que haya ido todo este movimiento, porque lo que está claro es que las cosas habían llegado al péndulo del otro lado y ya parecía que mandaran unos o mandaran otros, pero siempre estábamos en lo mismo. Por tanto, la única forma de ir para adelante es cambiar la política y actualizarla a la sociedad actual. Y eso yo creo que lo que ha habido en toda España, el color, aquella noche cuando vemos los colores de cómo ha ido, pues realmente ha habido un movimiento de colores muy importante, que yo creo que va a continuar. Espero y deseo que continúe. Dicho esto, el urbanismo, fijaros que se estructura en una ley en el año 1956, la primera ley del suelo. Por tanto, estamos hablando de una ciencia muy nueva. Y lo que os he dicho antes, tú puedes ser concejal de cultura, viene a esta época de agosto, las fiestas mayores, haz la fiesta mayor que tú creas, la que te guste. Pero en urbanismo no puedes hacer esto, porque os he dicho que está reglado. En la mayoría de ayuntamientos, ahora y así, tienen un plan general que hoy se conoce por un nombre POUM, Plan de Ordenación Urbanística Municipal, POUM. Pero aquellos concejales que tengáis que estar en el área de urbanismo, solo hay ese catecismo, no, hay muchos más, porque hay planes especiales que también hay que ver y hay que consultar. Plan especial de la costa, infraestructuras, etcétera, que son de estamentos superiores, que pueden ser de la Administración Superior de la Generalitat o del Gobierno del Estado. Y todo esto también, mientras estén vigentes estos planes, hay que cumplirlos. Aquí ya se ha dicho, porque entráis ahora y sois amigos de uno de la plaza o de la calle, pues mira, esta calle pues va a pasar por aquí. No, no puede ser. No puede ser así. Hay que hacer las cosas pues por su norma. Y entonces lo único que podemos hacer, si no nos gusta, es cambiarlo. Por lo tanto, primer consejo: al entrar en el ayuntamiento hemos de pasar del programa, mínimamente la gente ha escrito un programa, del programa a la realidad. Y aquello que hemos escrito en el programa, en urbanismo, tenemos que ir rápidos, con todas las consultas que hagan falta. Pero lo que os he dicho, de los 3 años que quedan realmente de materia, el urbanismo es muy lento y muy largo, porque tiene procedimientos que hay que aprobarlos en los plenos municipales, la mayoría de las figuras, hay que hacer una exposición al público, que normalmente suele ser de un mes, y luego, según qué elemento sea, tiene que ir a la Comisión de Urbanismo de la provincia, y según lo que sea, a la Comisión de Urbanismo de Cataluña. Por tanto, ya veis, claro, cuando llega ese documento, ese expediente, a las comisiones respectivas, no es que os estén esperando que solo hay este expediente que viene de este pueblo o de esta ciudad.
sino que tenéis que entrar en la dinámica de lo que allí se amontone. En las licencias, que también vais a operar mucho en las licencias de todo tipo, como puede ser de actividades, para poner un tipo de negocio, el que sea, como las licencias de obras, como las licencias de derribo, todo eso, desde no hace mucho tiempo, hay una cosa muy importante que ha sucedido, que es el silencio positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes la ley protegía, en ese caso, a la administración pública. No te contestaban 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. No quiere decir que tú ya pudieras hacer lo que habías pedido. Esto ha cambiado. El silencio positivo quiere decir que si tú has entrado a un proyecto al ayuntamiento y en 2 meses no te contestan, tú ya tienes licencia. Fijaros si esto ha cambiado. Y lo que este obliga a los funcionarios y a los políticos de cada pueblo y de cada ayuntamiento es no dormirse. Porque claro, las consecuencias que se pueden derivar de este silencio positivo, pues a lo mejor va en contra de aquello que hemos reivindicado en la calle o en la plaza. Por lo tanto, es importantísimo, y aquí se ha dicho a lo largo de la mañana, yo he podido asistir a 2 sesiones y hoy también se ha vuelto a repetir aquí, no estáis solos. En la administración pública hay profesionales que tienen el deber de aconsejaros de acuerdo con la ley. Por lo tanto, de ilegalidades no tiene por qué haber, porque vosotros no tenéis por qué ser específicamente conocedores de toda esta ciencia tan nueva que os he dicho, sino que tenéis que apoyaros en los técnicos municipales y asesores municipales que os puedan hacer informes. Eso sí, pedir las cosas siempre por escrito. Un consejo, segundo consejo, las cosas por escrito. Y si tenéis que retrasar 1 semana el tema porque no lo veis claro, no pasa nada, porque el perjuicio que podéis perjudicar a un tercero o a vosotros mismos o a la administración puede ser importante por esa falta de no hacer las cosas con la prudencia necesaria. Tercer consejo, prudencia. Prudencia, tercer consejo. ¿Eso qué quiere decir? Tanto si estáis en el gobierno como en la oposición, tendréis que asistir en urbanismo a través de la comisión correspondiente que os emplace, el partido, el grupo, como hayáis decidido vosotros quién va a qué sitio va, ¿no? Delante de un tema que no lo veis claro, en esa comisión tenéis que dejar que conste en el acta, cuarto consejo, que conste en el acta vuestra opinión. Si está claro, adelante. Si no está claro, que ya está clarísimo que no, pues no. Y si no está claro, abstención. Y esa abstención es lo que he dicho, la prudencia. Y eso os va a dar tiempo desde la comisión hasta que se convoca el pleno a moveros con los propios técnicos municipales. Y si queréis más externos, pues también os podéis mover. Pero como mínimo, que cuando vayáis al pleno, ya el grupo o la persona, porque puede haber alguno de vosotros que esté solo en ese ayuntamiento, pues como mínimo habrá hecho un recorrido de no ignorancia, sino todo lo contrario, de haber visto qué procedimientos había que tomar. Dices, bueno, si estoy en el gobierno, tengo prisa y quiero empezar a cambiar las cosas. Bueno, pues cuanto antes nos pongamos, mejor, porque ya os he dicho que es un procedimiento largo el urbanismo. Y si estamos en la oposición, pues si estamos en la oposición podemos hacer propuestas, que se conoce por mociones, se hace una propuesta y se lleva al pleno. Pero todo esto hoy en día es tan importante, existe, es eso que os voy a decir, el quinto consejo, es de que a veces, y habéis oído mucho en los debates, es que comunicamos mal, esto lo habéis oído, ¿no? Pues es tan importante hacer las cosas bien como comunicarlas. Por tanto, hay que comunicar, aunque estés en la oposición, hay que comunicar lo que haces y lo que propones. Y el alcalde de la población tiene el deber de daros cobijo a los instrumentos de comunicación, como puede ser, si tiene
emisora municipal. Si tiene boletín, que casi todos tienen, emisoras más difícil, depende del tamaño de la población, pues cuesta dinero tener una emisora municipal, pero seguro que una pequeña publicación sí que va a hacer, porque quien está gobernando quiere que la gente se entere de lo que está haciendo. En ese boletín tenéis todo el derecho, si estáis en la oposición, de también vosotros dar vuestra opinión. Os lo digo porque os vais a encontrar, esta mañana también se ha dicho, muchas trabas, creo que Esther también lo ha manifestado, muchas trabas porque les está molestando mucho todo lo que ha pasado, mucho. Por lo tanto, vosotros sabéis vuestros derechos, está bien que os leáis este librito, pero aquí no está todo, está claro. Bueno, os he dicho que es un acto reglado, por lo tanto no podemos hacer las cosas, hoy me levanto y digo que la calle por aquí, la plaza allí, el parque no sé qué, compro parques infantiles sin el procedimiento, es igual que no haya 3 presupuestos, es igual, no estás en tu casa y por tanto estás en una administración pública y hace muchos años que todo esto está arreglado. Otra cosa es que lo que está arreglado, uno lo lleve por una política o lo lleve por otra, eso sí. Os he hablado del silencio positivo y deciros como una máxima, y es que todo el invento del urbanismo, que empieza desde la mejora de una calle, el paisaje que genera nuestra calle donde vivimos, si tiene planta baja más 2 plantas, si entra más el sol o entra menos el sol, y resulta que los que han hecho una revisión de ese planeamiento donde van a construir 4 plantas más encima de remonte y va a haber planta baja más 6, lo digo así exageradamente para que me comprendáis. Desde este pequeño dato de paisaje de calle a paisaje de barrio y a paisaje de municipio y a paisaje de comarca y de un país. Y todo esto es el urbanismo. Fijaros lo que puede llegar a cambiar el urbanismo en nuestro entorno. Y todo esto con la visión de nuestra pisada ecológica, que quiere decir nada más y nada menos que lo que vamos a dejar no a nuestros hijos, a nuestros nietos, de las actuaciones que hagamos hoy. Por tanto, es muy importante que tengamos este concepto medioambiental. Y todo esto, para definirlo en una frase, pero yo lo que me interesa es que se os quede, es que tiene que haber un equilibrio, y lo dice la ley, de beneficios y cargas. Cualquier cosa que queramos hacer de ese paisaje, como va a afectar, que se ha dicho también aquí, como va a afectar a terceros, tiene que tener esa fórmula de equilibrio entre beneficios y cargas. La ley prevé un pequeño porcentaje de diferencia, pero lo que quiere decir es que si no hay este equilibrio, es inviable. Y no hemos hecho todo este esfuerzo, no habéis hecho todo este esfuerzo para que hagamos cosas que luego son inviables, sino al revés. Y dicho esto, me gustaría acabar como he empezado, es decir, nacemos y morimos, por lo tanto estamos de paso, como concejales, como regidores, como alcaldes, también estamos de paso, por lo tanto no es una cosa que va a ser para toda la vida, que al menos nos quede la conciencia de que esa confianza que nos ha dado la población, pues bueno, de lo que dijimos en el papel, a la que hemos tenido la oportunidad de conducir el autocar, pues hombre, podemos ir con la cabeza bien alta por la calle y que los vecinos pues te paren, te saluden y que vean que bueno, en lo poco que se ha podido, porque es un tiempo corto, pues ha valido la pena pues apoyarte y dar soporte a esta nueva, podríamos decir, ilusión para cambiar las cosas y que mejoren. Nada más, muchas gracias. Para poner un ejemplo, déjame comentarlo por encima, para que veáis, no es una crítica, es una reflexión que oí, y referida a un caso de un elemento del ayuntamiento más importante de Cataluña, es decir, ¿cuál? Una cosa, lo que queremos hacer, que está bien, y la otra cosa es cómo lo hacemos. Yo, por ejemplo, oí que se comentaba en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, que decía que la alcaldesa decía
no quiero más el Audi, yo quiero un coche, además quiero un coche utilitario y SEAT. Esto yo creo que muchos diríamos, estoy muy bien, dejemos de estar de tal y vamos en un coche normal, porque tal. Pero claro, pensar es que la Audi ha ganado un concurso público, en donde ha concurrido también la SEAT, en donde hay toda una serie de procesos a seguir, en donde tú no puedes decir, ahora compro este coche, compro el otro. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha tenido que poder concurrir con igualdad de oportunidades. ¿Me explico o no? Entonces, a lo mejor la situación, visto del prisma del ordenamiento jurídico, es injusta. Pues dices, hostia, es que Audi ha competido, pero SEAT también, Volkswagen también, y han perdido todos menos una, y ahora le vamos a dar a la que ha perdido el concurso público. Cuando la idea, lo que estaba transmitiendo es genial, es buena idea, es decir, yo no quiero lujos, yo no necesito ir con carruajes de oro para poderme trasladar por la calle, porque con un coche normal me basta. Pero a veces la idea es buena, pero como se plasma, o como uno se atreve a hacerlo, no es adecuado. ¿Me explico por dónde voy? Con eso hay que ir un poco cuidado. Esto me sorprendió, pero pensé, digo, cuidado, pues, ay caramba. Pregunta. Chao, señor. Jo tinc una pregunta per l'Oriol. La tinc ja fixada en tu. A nivell, aprofito... Ai, perdón. Es que también es de nacimiento. Ya, aprovecho que te tengo aquí, Uriol, para preguntarte como abogado, porque todo el tema, has hablado de los delitos de prevaricación y tal, los delitos específicos de tal, pero has hecho también varios apuntes sobre la ley Mordaza y el Código Penal. ¿Qué recorrido le ves tú a esta ley Mordaza que entra en vigor el miércoles, me parece? Y si durará mucho, si no durará mucho, y qué podemos hacer como activistas, porque claro, si te van a poner una multa de 30.000 euros para a mí si me ponen una multa de 30.000 euros no me preocupa, porque como no los tengo, un poco para que me entras. Yo creo que, personalmente creo que la ley Mordaza se va a recurrir como Código Penal, y si el Tribunal Constitucional se porta un poco normal, creo que va a exigir que se modifique. No creo que decrete algunos preceptos inconstitucionales. A lo mejor el tema de la libertad de reunión y tal, que roza un poco, yo creo que ahí podría rozar la inconstitucionalidad, pero el resto yo creo que se puede solucionar con interpretaciones constitucionales, con lo cual no hace falta que lo derogue. El Código Penal es absolutamente infumable. El Código Penal es peor que el del año 44. Es un retroceso en los derechos y en las libertades, que es un abuso, además de traer la pena de muerte. La pena de muerte es, bueno, sí, siempre digo que la pena de prisión permanente revisable es no una cadena perpetua. En el fondo es una cadena perpetua. Y además más grave que en otros sitios que realmente se llama cadena perpetua. Y siempre cito, porque además esta cita me gustó, al Papa Francisco. Y el Papa Francisco dice que la cadena perpetua es la pena de muerte, como dijo, es una pena de muerte oculta o ocultada, quiere decir que en el fondo es igual de grave que una pena de muerte, pero sin transparencia, ¿no? Ahí puede haber problemas, que puede ser con el Tribunal Constitucional, el Poder Constitucional, pero creo que la lucha que tenemos es por los valores que tenemos aquí en Europa, y esto hay que, vamos, yo creo, yo soy partidario, el otro día volví a una conferencia con jueces y fiscales, es decir, que las armas y la interpretación de la ley en base a la teoría del delito y tal pueden reconducir en buena medida el Código Penal. Pero yo creo que las próximas elecciones, si cambia el gobierno, cambiarán estas leyes, que esto es lo más triste, que son leyes que tienen que ser estables. El Código Penal es una ley que no debe ser modificada, y estoy convencido que se modificará. Es más, fijaros bien si lo hacen mal, que hay modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal que ya las han puesto en el Código Penal, y antes de que entre en vigor el 1 de octubre ya serán modificadas.
que es el artículo 520 de la ley. Ahora mismo acaban de descubrir que hay 16 delitos que han puesto mal la pena. Acaban de descubrir que lo de los delitos leves es infumable, porque yo les avisé que no puede ser que por delitos no sea preceptiva la asistencia de abogado, parece ser que será, pero ahora han descubierto es que muchos delitos leves sin necesidad de abogado pueden ir a la Audiencia Nacional sin abogado. Claro, entonces a la Audiencia Nacional ya están así, como si les cogiera ya tuberculosis. Es que no es que lo hagan mal, es que se están esforzando para hacerlo mal. O sea, ya es el doctorado. Y dices, hostia, medalla le vamos a dar, porque ya es un esfuerzo que hay que valorarlo. No, es verdad, no se hace así como así, tan mal no se hace así como así. Sí. Sí. Hola, buenas. Eran una petita pregunta y una continuación. Perdón, creo que se entiende hasta aquí. Por un lado era, ¿qué responsabilidad se le puede requerir a los antiguos gobernantes que no hayan obrado debidamente? Es decir, que hayan estado dilapidando el erario público, que lo hayan hecho sin ningún tipo de interés para la ciudadanía. Cosas que se han visto en muchos consistorios y que en general pasan a la historia. Y tengo entendido que hay algún tipo de recurso legal para que el consistorio entrante pueda llegar a, ¿cómo decirlo?, a hacer pagar con sus bienes personales al antiguo consistorio. Creo que por ahí hay algún tipo de resquicio y me gustaría saber si lo tenéis claro, porque creo que aquí habría un montón de gente interesada en sacarlos. Y la otra sería, a mí me altera muchísimo mi paz interior el ver a la gente del PP y ver lo que está haciendo. Y me pregunto si esta nueva ley de seguridad ciudadana contempla mi derecho a vivir en tranquilidad y que los echen del país o algo. Entonces, ¿podría yo demandar por ver que los del PP no están haciendo su trabajo y me están jodiendo el país? Me está alterando gravemente, lo digo en serio, llegué a estar acampado. Gracias. Yo solo te puedo contestar desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista administrativo, te contestarán los compañeros de mesa. El tema de la tranquilidad, ¿no? Esto si realmente, pues bueno, responsable de subsidiaria por un presunto infarto, si este tío se lo siguen atabalando así, pero realmente es un problema del PP. Pero fijaros bien que el tema del control social es un problema que todos los partidos políticos lo han llevado encima. Y no solo es para controlar la social, sino que es un control que va más allá, busca intereses económicos, busca... Fijaros bien, para poner un ejemplo, porque a veces dices esto y ya dices, bueno, este tío es muy raro. Cuando sale que Estados Unidos ha espiado a Hollande, no lo hace por si Hollande es un terrorista. Lo hace ¿para qué? Para ver qué inversión está haciendo, qué mercados está moviendo para poder competir con ellos. Y muchas leyes que lo que buscan es tener el máximo de información de los ciudadanos, no son porque piensan que somos terroristas, sino son porque buscan otros intereses comerciales absolutamente deleznables, que por sí mismos nunca podrían invadir nuestra intimidad. Y entonces se busca a veces la excusa del terrorismo de la sociedad ciudadana para invadir nuestra intimidad. Con lo cual, ciertamente, el PP en este caso es el que está haciendo las leyes, pero yo creo que es bastante general de los partidos que nos han gobernado, pero sobre todo de los partidos que han tenido mayoría absoluta. Esto es... No, sí, por incluirlo podemos incluirlo. Responsabilidad de antiguos gobernantes, yo te puedo decir, en primer lugar, penal, sí, siempre y cuando no esté prescrito el delito. Todos los delitos que se puedan cometer mientras esté prescrito se puede denunciar, esto no hay ninguno. ¿Se puede hacer que paguen con su horario público? Si se demuestra que el delito que ha cometido el funcionario es pues, que se ha quedado dinero o que ha favorecido y tal, yo creo que es responsabilidad penal, no solo penal, sino civil, subsidiaria de la propia persona y evidentemente lo tiene que pagar. No solo en empresas privadas, como podemos ver en el tema de las tarjetas Black y todo esto, o el caso de Mallorca que coge la Casa Real, que también están pidiendo que devuelva el dinero. Sino que incluso el presidente de la Comunidad Autónoma de Mallorca, el querido y íntimo amigo Matas, el nombre ya es
Bueno, el que también lo matas, es que tuvo que venderse el palacete que tenía allí para darlo a justicia, palacete que se había comprado. Pero la Infanta ya es más dinero privado, porque entra en una de esto, es la administración pública tal, pero ese sí que es directamente caudal público, teóricamente. Con lo cual, se puede hacer, sí se puede demostrar. ¿Y qué tiempo tengo? El que no haya prescrito. No nos perdamos en echar la vista atrás. Es una opinión, ¿eh? Pongamos todo el esfuerzo de hoy para adelante, porque la gente está deseosa de ver otra cultura política, y vosotros, creo, desde mi punto de vista, es que dentro de 4 años el examen tiene que salir con la nota de excelente, y eso solo se consigue poniéndose a trabajar. Está bien si alguien quiere meterse en los líos de penal y administrativo y civil y todo esto, bueno, que lo quiera hacer, que lo haga, pero mi recomendación es hacia adelante, a cambiar la cultura política y que la gente vea que realmente hay otra manera de gobernar, y eso solo se puede conseguir trabajando desde el día 13 que habéis empezado a entrar en los ayuntamientos. Esta es mi opinión. Estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que es una cosa exagerada, que ya... Hombre. Sí. Perdón, y una cosa que me dejo. En los ayuntamientos, dentro de todo, podríamos decir, el organigrama de técnicos, y sobre todo en ayuntamientos pequeños, no olvidéis la figura más importante, el secretario, que a veces suele ser secretario-interventor. Darle la responsabilidad que tiene este cargo y estar con él, a no ser que se demuestre que sea una persona que luego no puedes confiar, pero en principio mi opinión es, en todos estos años, es que se les ha apartado mucho. ¿Por qué? Porque ha habido una cultura de cargos de confianza, compromisos y cargos de confianza, y el profesional ha quedado apartado. Y puedes hacer más cosas, dar ejemplo de esa nueva cultura, auditoría al entrar y auditoría al salir, y hacerlo público. Esto sí que lo podéis hacer. Por lo tanto, y si no estáis gobernando, desde la oposición exigir esto. Esta es mi visión, cap endavant, hacia adelante, porque si no nos perdemos en buscar por los armarios y so pena que haya algo realmente que valga la pena, pero si no, hay mucho trabajo para hacer, creo, Bueno, si estás hablando de un caso concreto, bueno, eso sí, si estás hablando de un caso concreto, 2, 3, lo que se tenga que hacer, pero como concepto de opinión general, es lo que intento trasladarte, es no perdamos tiempo, y que hay mucho trabajo y poco tiempo. Y primero localizar un buen abogado. Bé, doncs, moltes gràcies. Sí. Estaves tú, última intervención. Yo, si quieres cerrar por prisa, no intervengo, pero es que las palabras que ha dicho el compañero respecto al repelús que se le pueda causar a una persona que tiene que convivir con otras que piensan diferente, bueno, pues a ver, esto es cachos de cielo que te ganas, paciencia infinita, que es lo que tienes que tener. Pero si hay delitos, hay delitos. Si hay delitos, hay una fiscalía y hay sistemas de investigación. Y estoy de acuerdo con Jordi Sánchez cuando decía es más importante mirar para adelante, pero hay que aprender de los errores. Si no aprendemos, no podemos mejorar. Y aprender de los errores también significa que muchas de las personas que han estado gobernando tendrían que hacer una asunción de responsabilidad. Todas las personas tenemos un principio de responsabilidad ante la historia solo por el hecho de estar vivos, con nuestros semejantes, con nuestros hijos, con los cercanos y con los más lejanos. Pero además, si tenemos la fortuna de haber estudiado Derecho o poder haber accedido a unos conocimientos, tenemos mucha mayor responsabilidad.
y lo que callamos nos puede hacer más culpables que responsables. Y esto lo quiero decir porque fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero hay un pequeño error que has cometido, porque estamos hablando del Código Penal, de derecho penal, y has hecho alusión solamente al PP. Pero piensa que esta ley, sí, ya lo sé, pero piensa que esta ley mordaza, que muchos la hemos llamado la ley de la patada en la boca, es consecuencia de que un día se aprobó la ley Corcuera de la patada en la puerta. O sea, se empieza permitiendo la patada en la puerta, luego te dan la patada en la ventana y luego te la dan directamente en la boca. Lo que sucede es que cuando se estaba gobernando en aquellos momentos el PSOE, las personas, incluso los que lo hemos visto siempre todo mucho más claro, siempre hemos tenido dudas, porque enseguida, si criticabas al gobierno socialista, es que ya querías o hacer la pinza o sacarte las cejas con la pinza o no sé qué pasaba, que no podías criticar. No podías criticar porque se partía de la base de que al ser el gobierno socialista lo que hacía era lo correcto. Esto ha hecho muchísimo daño. El Código Penal ha ido de mal en peor. El Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio, es el antiderecho penal de nuestra tradición en el Estado español. Es un derecho que quiere asemejarse al derecho de venganza, como el que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos. Y nuestro derecho mediterráneo no es un derecho de venganza, es un derecho de reponer los daños que se causan e intentar rehabilitar a la persona que ha cometido el delito. Vale para todos los tipos de delitos. ¿Recordáis cuando la Manuela Carmena dijo: yo sí puedo hablar con Esperanza Aguirre porque creo en la rehabilitación? O sea, a ver, para todos, pero nuestro derecho penal, que ha sido modelo, es un derecho que ahora está por los suelos, y aquí responsabilidad de las mayorías absolutas que han aprobado leyes contrarias a nuestro propio derecho. No me enrollo más porque nos tendría que explicar los principios fundamentales del derecho penal español, que ya sería un curso de muchos días, pero tenemos una responsabilidad ante la historia. Muchos están dejando que se culpe a X cuando Y también tiene responsabilidad, y nosotros, que tenemos la fortuna de estar en el momento de la comunicación y del conocimiento, abramos los ojos bien y veamos quién levanta la mano cada vez que se vota una ley, que es lo único que vale, el Boletín Oficial del Estado. Lo que pone en el Boletín Oficial del Estado es el programa político que tú cumples o no cumples. I perdó, ja està, solo... Vale. Moltes gràcies. 5 minuts i passem a la pròxima taula. 5 minuts per los que fuman. Gracias. Pueden salir fuera. Bien. Y si aneu de Google, podeu ficar aquí. Jordi,